Bueno, pues vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué fue lo que generó todos estos dimes y diretes Sí. que empezaron a presentarse en redes sociales, incluso entre el fandom del propio presidente? Ayer, Veíamos caricaturas, por claro. ejemplo, de los moneros que son, pues son, ellos mismos lo dicen, pues muy afines al presidente, al régimen, etcétera. El monero Hernández, por ejemplo, yo veía la caricatura que hizo hoy, en donde pues era la caricatura de Salvador Cienfuegos con una medalla que decía no te preocupes, Salvador, o no te Ajá. preocupes, algo así, aludiendo a aquella frase que le dijo Peña Nieto a Rosario Robles, ¿no? Mm, De cuando la acusaron por el tema de la estafa maestra, que le dijo, no te preocupes, Rosario. Bueno, pues aquí es, no te preocupes, Salvador, sí, haciendo esa alusión y pues una crítica fuerte del presidente. Y pues muchos personajes claro. criticando en redes sociales lo que el presidente había hecho. Pero bueno, él estuvo pues estuvo muy activo en la mañana respondiendo a este tema particularmente, al tema de Cienfuegos en particular y al tema del ejército en general. Claro. Y vamos a escuchar primero lo que dijo sobre el general Cienfuegos eh, para analizarlo. ¿Por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es solo por Lo de Ayotzinapa. lo de los 43, no, 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 no. Para empezar a responder sobre esto, ¿sí? No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, ¿eh? O sea, para que también quede claro. Y si Anabel Hernández, Carmen Aristegui, ¿sí? ¿Cómo se llama? Julio Hernández, tienen otra información que la den a conocer. Bueno, pero eso no es, eso se usa. La inconformidad en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA, y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior. Pero independientemente de que era el secretario de la Defensa del gobierno anterior, pudimos constatar de que fue una venganza. A ver, ahí está otra exoneración. ¿Cuántas Claro. exoneraciones ya lleva el exsecretario? Digo, es una cosa increíble, ¿no? Una exoneración tras otra relacionado con Salvador Cienfuegos. Pero bueno, ahí está lo que él La dice. defensa pública de Una Andrés Manuel defensa López Obrador a pública. Salvador Cienfuegos Sí. y los corazoncitos de los Sam Lovers se van rompiendo poco a poco. De algunos, otros lo justifican muchísimo. Otros lo siguen justificando, otros siguen. Fíjate, hubo un argumento que tiene que ver con protocolos. Ujú. Alguien por ahí, muy bien, por cierto, hizo un abogado que le sabe mucho al derecho castrense, hizo un comentario, César Gutiérrez, el abogado César Gutiérrez, lo vi en redes sociales, que él decía, a ver, hay un protocolo, la ley obliga al presidente a dar las condecoraciones. En este caso, por el bicentenario, está escrito en la ley, Ok. se tienen que dar estas condecoraciones, en este caso, a quienes fueron directores del colegio militar. Y ese argumento legal sirvió para que muchos empezaran a justificar y empezaron a decir, por supuesto, que pues el presidente simplemente dijo que hizo lo que tenía que hacer, lo que le obligaba la ley. Pero bueno, hay que decir que el presidente no es... Si algo hemos aprendido del presidente de la República,
es que es un político que no necesariamente o no se comporta como un burócrata en el sentido de que sigue al pie de la letra lo que le marca la ley y los reglamentos. Sí, tienes toda la razón. Y por otro lado, es evidente que él pudo haberse negado a esa entrega de esa condecoración por el símbolo que representaba. Ahora, entiendo que la ley, leyendo esta parte que mencionaba el abogado, dice que el presidente puede entregar esta presea, pero también lo puede entregar un representante. Entonces, evidentemente, siempre hay salidas en la burocracia. Él decidió entregar la condecoración, él decidió condecorar a Cienfuegos, él decidió que esa foto se tomara, él decidió que ese apretón de mano se diera, y así fue. Sí, pero digo, más allá de este acto que pues fue muy simbólico y que impactó a muchísimas personas, porque ahí estábamos viéndolo todos, o sea, las cámaras grabaron cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador le tomó el brazo y le tomó la mano y condecoró a una persona que ha sido acusada por diferentes delitos, por lo menos por parte de Estados Unidos, y tiene una cuestionada gestión durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Más allá de eso, desde la mañanera, desde espacios públicos, pues Andrés Manuel López Obrador ha defendido una y otra vez la gestión de este hombre frente a las Fuerzas Armadas. Ahora, le dolió que le dijeran que estaba a las órdenes, porque hubo una foto muy buena, hubo una foto de Cuarto Oscuro, no recuerdo el nombre del fotógrafo, pero es una foto de Cuarto Oscuro que reprodujeron muchos diarios el día de hoy en sus primeras planas. Es una fotografía donde el presidente de la República está agachado, ¿no? Con el rostro agachado frente a Salvador Cienfuegos, y está sonriente del otro lado el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Y esta parte en donde al presidente se le atribuye una sumisión al poder militar, sí le dolió, y por eso dijo esto que dijo hoy en la mañana. Entonces, sin decir, en el marco en que se da la ceremonia, se lanzan todos los que están en contra de nosotros, aún estos hipócritas, ¿no?, que aparentan que son de avanzada y que están a favor de la transformación. En el otro caso, hoy leo en el Reforma, ¿no?, a pesar de que el presidente lo mismo les ha pedido a los mandos de la defensa que entreguen toda la información sobre la guerra sucia, igual que en el caso de Ayotzinapa, no le hacen caso, no le obedecen. No es cierto. Eso dijeron desde el mecanismo. Sí, pero están mal informados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad, porque primero a mí me obedecen, ¿sí? Primero. Segundo, hay por convicción la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada. Hacer todo transparente. Es una regla de oro de la democracia, no podemos ocultar absolutamente nada. Y me consta que han entregado todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa. Hay una cuestión de lo que se quejan los investigadores del mecanismo de la Comisión de la Verdad Histórica. No es de que no les estén dando acceso a la información. Lo que le está diciendo la Sedena es que tienen que ir a los cuarteles a consultarla y no se está permitiendo el acceso de forma digital. Entonces, que es una manera, lo que ellos, al informe que publicaron ayer, lo titularon Las formas del silencio. Digamos que esta es una forma de silencio. Pero es lo mismo. En el fondo, es decir, los mandos de la defensa, del ejército, ocultan la información, no están ayudando a conocer todo lo que sucedió. ¿Cuál sería el propósito de ocultar los hechos? Si ya
es más que conocido de que hubo un periodo autoritario de represión. Bueno, ahí está. A ver, ¿qué es lo que dice el presidente respecto al tema del ejército? Él dice, bueno, yo mantengo el control del ejército, no me estoy sometiendo al ejército. Y esto que decían ayer, esto que se publicó el día de ayer sobre esta imagen de Cuarto Oscuro del fotoreportero Galo Cañas. Galo Cañas, que es una foto bárbara, muy buena, es una foto muy, muy buena, periodísticamente hablando, es una foto muy buena. Sí, él está con la cabeza agachada. Pero es una foto en donde él está, exacto, General Cienfuegos. Como una especie de sumisión frente al propio General Cienfuegos. Y no le gustó al presidente. Pero en el fondo el presidente sigue, en las formas y en el fondo el presidente ha decidido, por un lado el exsecretario de la Defensa, pero por otro lado el propio ejército mexicano ha decidido pues brindarle un manto de protección desde Palacio, con una serie de consideraciones, con una serie de tratos pues especiales. Se ha convertido en una especie de vocero incluso del propio ejército mexicano, aludiendo que él es la autoridad más alta, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y por eso él responde por las Fuerzas Armadas. Cuando sobre todo le han estado cuestionando incluso dentro del propio movimiento, del propio gobierno incluso, de que el ejército, en el caso Ayotzinapa, se ha estado negando a entregar información relacionada con el tema de los 43 jóvenes de la Normal Superior. Y él dice que no, que él incluso dijo que él estaba al frente ya de la investigación de Ayotzinapa, lo dijo de esta manera. Es interesante el tema, por eso aunque es muy importante el tema de la contaminación del río Sonora, esto también es importante. Pero toda la información, ¿sí?, se entrega, no hay ningún problema. Y yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación. Yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente, todo el gabinete de seguridad, para ir a fondo. Ya se ha avanzado, nada más para que se tenga una idea, no hay en el mundo. Bueno, pues ahí está. Esto, bueno, de alguna manera es una revelación muy importante. Claro que yo estoy a cargo ya de la investigación. Ahora, no me queda claro pues, a qué se refiere. Es decir, la investigación que lleva la Fiscalía, la investigación que lleva el subsecretario de Gobernación. Es decir, sí, o sea, ese era el objetivo, se entiende, ¿no? Que, pues, no sé si desde el gobierno. De que hubiera una investigación por parte de la Fiscalía, pero que también se haya generado como un espacio específico para investigar desde el gobierno federal y desde la Secretaría de Gobernación esta situación, y de todos modos no ha habido ningún avance. Y bueno, pues ahora dice que ya hay avances, porque él está al frente de esta situación. Entonces, sí, eso es una revelación interesante dentro de todo esto que de forma retórica se ha venido hablando desde ayer, desde esa famosa condecoración al general Cienfuegos, y cómo el día de hoy le dedica un espacio muy importante precisamente pues a justificar de alguna manera, a criticar a sus críticos. Pero bueno, para eso hemos convocado a un amigo de casa ya, a Israel Covarrubias. Él es un politólogo muy relevante en México. Él es autor de un libro que, por cierto, se va a presentar la próxima semana aquí en la Ciudad de México. Se llama Acerca del populismo. Y ahorita que nos platique un poquito sobre eso. Pero bueno, Israel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para platicar
Sobre este tema que habíamos platicado hace algunas horas, que nos interesaba mucho la visión, me parece que cuando se dan estos temas relacionados con el ejército, eh, siempre se convoca especialistas en el ejército o quien se dice especialista en el ejército, pero la parte política, es decir, el mensaje que estas formas, estos protocolos políticos terminan generando, terminan dando, sí nos interesaba la visión de alguien desde el punto de vista político. ¿Cuál es el mensaje que se da? ¿Cuál es el mensaje de un presidente que le ha entregado al ejército, no solamente en los hechos, muchas tareas administrativas, tareas de seguridad pública, sino también todos estos símbolos relacionados con, pues, un trato preferencial al ejército mexicano, a la jerarquía, sobre todo el ejército mexicano? Antes que nada, bienvenido, Israel. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y pues bueno, a tus órdenes. Pues mira, yo pensaría que hay varias pistas para explorar más que para dar, digamos, opiniones contundentes, ¿no? Sí. Que vimos justo ayer, me parece que puede ser leído de varias formas, ¿no? La primera es, pues precisamente, un acto protocolario Ujú. so pretexto de la condecoración al general Cienfuegos, con la historia reciente que este general presupone, de coronar el poder que las Fuerzas Armadas tienen dentro del campo democrático en nuestro país, ¿no? Pero esta coronación pues tendría que ver con otras dos cosas. Una, el enorme poder que han ido adquiriendo en esta administración, tanto en la parte logística estructural, digamos, que es donde ellos se mueven siempre, las Fuerzas Armadas, Sí. como en la parte económica, que es un aspecto en el cual yo todavía no logro descifrar el impacto que está teniendo, pues esta suerte de entrega Ujú. estructural y sobre todo infraestructural a las Fuerzas Armadas, siendo estas pues no solo, digamos, el gran bastión securitario del país, sino también ya el principal proveedor de servicios, ¿no? De Ujú. infraestructura de gran calado para el Estado mexicano. Próximamente tendremos una aerolínea, ¿no? Sí, 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 sí. Regenteada por ellos, el control que tienen de aduanas, la seguridad interna prácticamente depositada ya hoy en sus manos, etcétera. Entonces, eso, pues no solo de reiterar la militarización más que evidente, que a todas luces es una militarización como tal, pues también te habla de esta otra parte que es un tema muy delicado, pero que no es posible no hablar de él, que es esta suerte de cláusula de Ujú. complicidad o de impunidad para las Fuerzas Armadas y sobre todo para las élites de las Fuerzas Armadas, que esto es lo importante, porque de vez en vez sabemos que, bueno, a integrantes de la tropa pues los llevan a juicio, ¿verdad? Pero bueno, a los generales, eso es donde está el asunto, porque bueno, pues las fuerzas militares siempre se mueven jerárquicamente, de manera vertical, y son las élites quienes dan las órdenes, ¿no? Es decir, Sí, los sí, sí. soldados de tropa no actúan por cuenta propia, ¿no? Bueno, salvo cuando se van a otro bando, ¿verdad? Pero en general no actúan por cuenta propia. Entonces, bueno, a mí me parece que hay ahí como varios focos rojos que habría que sopesar incluso para el futuro inmediato, ¿no? Y sobre todo pensando que el presidente de la República, pues es un presidente, ya lo hemos dicho, es un populista, le gusta decidir sin deliberar, toma decisiones muy verticales, incluso llevándose por delante instituciones y procesos institucionales, incluso legales, etcétera. Pero el hecho de que sea el presidente de la República el que condecore precisamente a un general tan polémico como el general Cienfuegos, también te dice que el propio presidente no las tiene todas con relación a este poder que sigue siendo para nosotros y para nosotras algo de algún modo también un poco hermético todavía, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de la institución militar en nuestro país? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo negocian? ¿Cómo ceden poder? ¿Cómo piden?
etcétera, etcétera. Entonces, ahí me parece que hay como por lo menos 2 o 3 pistas para discutir ampliamente. Esto me parece muy interesante, esto que dices, Israel, porque incluso la frase de hoy en la mañana, una de sus frases más contundentes, porque incluso se le veía molesto, es cuando él decía, yo mando sobre el ejército, sí me obedecen. Y en ese sentido, me parece que los mensajes que está dejando, que es lo que tú estás refiriendo aquí, es que el mensaje pareciera ser otro, ¿no? El mensaje de la condecoración, el mensaje de la complacencia, el mensaje de tantas consideraciones, pareciera ser, pues no necesariamente las tiene todas consigo. Pues mira, es que si echamos un poco, digamos, historia de los últimos años, inmediatamente después de la detención del general Cienfuegos en Los Ángeles, en California, pues hubo una movilización, quizás sin precedentes por parte del Ejecutivo Federal para presionar al propio gobierno norteamericano y poder negociar la liberación propiamente hablando del general, ¿no? Y esto al día de hoy podría hipotéticamente suponer que hubo una presión también de la cúpula militar, particularmente del ejército, para que tuviera lugar esa negociación directamente con el gobierno norteamericano, ¿no? Porque de otro modo no se explica cómo un presidente meta las manos al fuego precisamente por un general que está siendo señalado por sus complicidades con ciertos grupos Sí. digamos, no nada más generadores de violencia, sino digamos, del trasiego de drogas de México a Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que ahí sí hay, aunque grite mucho, y eso ha pasado también en algunos sexenios anteriores, ¿no? Yo recuerdo igual que Cedillo daba de manotazos mucho, ¿no? Respecto a que él tenía, precisamente que el ejército le respondía a él, pero pues se veía por todas partes que había una suerte de autonomía, ¿no? Respecto al Poder Ejecutivo Federal. Hoy me parece que no sé si sea una autonomía, pero sí hay una presión muy, 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 muy fuerte de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo Federal. No sé si sea una suerte de, digamos, de acuerdo de base desde que inició el sexenio, pero bueno, es un intercambio político, económico, y también que se mete en un terreno que eso, yo no lo alcanzo a ver, pero es un terreno opaco, ¿no? Muy gris, que es entre legal e ilegal al mismo tiempo, ¿no? Donde me parece que está la preocupación en general de la sociedad mexicana o de ciertos sectores de la sociedad mexicana, ¿no? Porque es un terreno en donde las fuerzas militares en la historia de las fuerzas militares en América Latina, pues es donde mejor se mueven, ¿no? En este terreno opaco, y que bueno, pues cuando nosotros decimos fuerzas militares en América Latina, pues están no una, sino varias decenas de experiencias de Sí. golpes de Estado, quiebra del orden constitucional, etcétera, ¿no? Acá me parece que pues, la propia historia del ejército mexicano pues, es muy clara después de la Revolución Mexicana, ¿no? Hay un disciplinamiento, es un poder importante, ¿no? Es una suerte de cuarto poder históricamente dicho, después del sector, de cómo se encapsula, ¿no? El sector popular, digamos, a la clase trabajadora y a los campesinos, ¿no? En el corporativismo priista, el cuarto sector que de algún modo termina encapsulado dentro del régimen político priista, pues es al ejército, ¿no? Y eso se le debe a Lázaro Cárdenas en gran medida, ¿no? Entonces, teniendo o tomando en cuenta estos antecedentes, a mí me parece que por más que manotee el presidente de la República, yo sí creo que está expresando una cierta debilidad política frente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque no es nada más la condecoración, sino también un poco, digamos, simbólicamente un golpe de fuerza, ¿no? Es decir, llevarlo al terreno que los militares saben jugar muy bien. Israel, te saluda María Fernanda Navarro. Yo tengo una duda. Estamos en este proceso, bueno, ya se acerca el proceso electoral y bueno, evidentemente esta defensa que ha hecho Andrés Manuel López Obrador de el ejército, pero en específicamente Salvador Cienfuegos, y las imágenes que vimos ayer, ¿le van a repercutir políticamente a Morena? ¿Van a tener un impacto en la imagen del presidente, la aceptación, o va a pasar de noche para pues sus seguidores, para la gente que apoya este movimiento político?
¿Qué tal, María Fernanda? Pues mira, a mí me parece que es lo que yo estuve escuchando hoy precisamente, ¿no? El primer punto que apareció era, bueno, si esto le hacen las Fuerzas Armadas al actual presidente de la República, siendo alguien con una personalidad, digamos, dura, difícil, rígida y, por decirlo poco, autoritaria, ¿qué pasaría o qué va a pasar entonces con esa relación entre las Fuerzas Armadas y, por ejemplo, la siguiente presidenta o presidente del país? Y en este caso, evidentemente, va dirigido el dardo a Claudia Sheinbaum, ¿no? En el sentido de que la institución militar es una institución machista, ¿no? Muy misógina, y que en última instancia, sí, al actual presidente, con todo lo que hemos dicho, le cuesta mantenerlos a raya. ¿Qué pasará cuando una presidenta nos gobierne en esta relación entre poder civil y poder militar? Esto es una cosa que preocupa, creo yo, y que va a tener que ser parte también hoy, de aquí en adelante, de la propia campaña. Y por otro lado, habría que sopesar, María Fernanda, que pues, para bien o para mal, yo no lo sabría decir en los últimos años tan claramente, pero para bien o para mal, el ejército como institución social tiene una cierta estima, ¿no? Dentro de la sociedad mexicana. En Sí. ciertos sectores sigue siendo, al igual que la iglesia, al igual que la iglesia y los sacerdotes, siguen teniendo una gran estima social, esto hay que decirlo, ¿no? Porque ustedes saben que en muchas regiones pauperizadas de este país, pues las opciones para los jóvenes es enrolarte al ejército como salida de esa situación de miseria extrema, o bien enrolarte al seminario, ¿no? Hay una tercera opción que todos conocemos, que es el crimen organizado, ¿no? Pero quiero decir, hay todavía este resabio de estima como institución que tiene que ver con el patriotismo, cómo se inculcó pues el viejo nacionalismo en la escuela, ¿no? Que a todos nos lo Ujú. inculcaron desde siempre. Pero por otro lado, a mí sí me parece que Morena va a intentar cambiar de página y decir, bueno, fue simplemente un acto protocolario, no hagan olas, los enemigos quieren meter un tema que no está en el centro de nuestro proyecto, de nuestra plataforma de gobierno, pero pues para decirlo brevemente, el tema de la seguridad pues es uno de los grandes adeudos de esta administración y va a estar ahí de nuevo, ¿no? Oye, Israel, me quedo con Wow. esto que decías, en donde la imagen que queda desde una perspectiva política, más que de fuerza de parte del presidente, pues es de debilidad frente a una institución. Es decir, como tú decías, no sabemos muchos detalles, no sabemos cómo se dieron, por ejemplo, las exigencias o las peticiones en el momento en el que detienen a Salvador Cienfuegos por parte de la facción militar o del grupo militar que saca la cara por él ante el secretario actual, Luis Crescencio Sandoval, y cómo a su vez pues va y le dice al presidente lo que le tuvo que decir. Pero el mensaje, que es un poco de lo que queríamos hablar hoy, pareciera que el mensaje más que de fuerza es un mensaje de debilidad, de un presidente que les da prácticamente todo frente al temor de que, pues no sabemos, pero frente al temor y frente a una especie de debilidad institucional en donde él decide, pues, hacer los empresarios, que ahora hay, además de las empresas institucionales, como tú mencionabas, que es la que va prácticamente a operar la empresa de aviación, pues también hay una serie de empresas que son proveedoras de la propia Secretaría de la Defensa que están detrás de militares, generales, coroneles, en fin, ha hecho una oligarquía empresarial con esta tarea que le ha dado al ejército en gran parte de los proyectos, incluso de construcción. Pero en ese sentido, me quedo con esto que decías, pues más que fortaleza, pues es el mensaje por lo menos que queda es más bien de un presidente débil frente al ejército. Mira, yo creo que sí, hay una cierta debilidad, digamos, institucional del Poder Ejecutivo Federal frente a las Fuerzas Armadas, porque además tendríamos que observar el contexto, ¿no? Hace unas semanas apenas, hace pocas semanas,
que se hizo el informe, ¿no? Precisamente por lo de Ayotzinapa. Sí. Uno de los debates, hace un mes más o menos, menos de un mes, ¿no? Uno de los reclamos, no nada más de los familiares de los 43 de Ayotzinapa, sino de varios sectores sociales, pues era que el ejército no ha entregado toda la información que se le ha pedido precisamente en la investigación, ¿no? Y que de algún modo el subsecretario de Gobierno, Alejandro Encinas, pues deslizó una tesis bueno, por un lado es el Poder Judicial el que me ata de manos, porque el amparo que, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, se deslizó, y sobre todo en sectores cercanos a Morena y al presidente de la República, deslizaron la hipótesis de lo que se llama, digamos, históricamente, en ciencia política, un Estado doble, ¿no? Es decir, poderes dentro del Estado, enquistados fuertemente, que son fuentes reales, ¿no? De facto, de poder, institucionalizados, evidentemente, pero que de algún modo están tomando ciertas riendas y orientan la acción, digamos, del gobierno federal en conjunto, ¿no? Y que bueno, lejos de que también tiene un cierto tufo complotista esa tesis, porque es muy claramente complotista, ¿no? Pero sí hay teorías y estudios muy serios sobre cómo se construyen históricamente esto que se llama Estado doble, ¿no? A un Estado legítimo, democrático, institucionalmente visible, le corresponde esta idea de un Estado invisible, ¿no? Acá me parece que no funciona tanto porque los militares no son invisibles, es decir, están en todos lados, ¿no? Cuando salimos a las autopistas nos los encontramos en cada caseta y por todos lados nos los encontramos, ¿no? O sea, lo que yo sí creo es que sí hay una debilidad y que tiene que ver además, yo lo leería así, esta condecoración es un poco también un mensaje del ejército, me parece, a la sociedad en su conjunto, como para decir, miren, no nos sigan presionando porque miren, o sea, el presidente está con nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué están pidiendo que abramos expedientes? ¿Por qué no creen en lo que nosotros estamos diciendo cuando, bueno, el propio presidente nos está dando luz verde de aquí en adelante para lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Entonces, si hay un mensaje, a mí me parece de debilidad importante y quizá, no quiero ser alarmista, pero preocupa un poco, ¿no? Preocupa un poco porque pues también la historia del ejército en nuestro país, por lo menos de los años 60 para acá, pues ha sido súper bien documentada, ¿no? De que, bueno, son represores, desaparecen personas, torturan, a veces se equivocan, producen daños colaterales, ¿no? O sea, es decir, y por otro lado, nada más para cerrar lo que decías, Jorge, a mí me parece que hay, aún así, digamos, el campo de transparencia en el cual estamos hoy fincados en la democracia en nuestro país y que también está tambaleante, ¿no? Me parece que también habría que escarbar un poco sobre las contrataciones y licitaciones justo a través del ejército, es lo que estabas diciendo, ¿no? Comidas, los uniformes, los vehículos, cuántas armas se producen aquí, cuántas se compran con vendedores, digamos, legítimos de armas en otras latitudes, ¿no? El volumen de esos contratos, pues la defensa tiene un presupuesto de oro, ¿no? Y ha crecido de una manera brutal en este sexenio, ¿no? Entonces, todo eso porque también podría llevar la idea de que, bueno, ¿cuántos están quedando los generales de comisiones de todo ello? Porque esa no es una pregunta, una especulación. Eso lo vimos desde los años 90 para acá, por ejemplo, con el conflicto en Chiapas con el EZLN. Los primeros que no querían irse de la zona de conflicto eran los soldados, y no porque quisieran ir a buscar a los guerrilleros de los zapatistas, eran porque eso les permitía tener más contratos, ¿no? Para la comida de la tropa, de la campaña, la comida en campaña y todo eso. Y eso, a su vez, se traducía en jugosos contratos y comisiones para la élite. El negocio de la guerra, incluso de la guerra contra el narcotráfico, esto de lo que tanto se habla desde hace ya varios años, pues implica también una serie de contratos como tú mencionas, contratos de militares desplegados en diferentes estados donde hay pues una serie de recursos
a veces de los propios estados a los que llegan, a veces recursos federales, pero muchos, muchos contratos que están sobre la mesa y que por supuesto se convierte en un negocio muy, muy jugoso pues para la élite militar, ¿no? Pues, Israel, qué interesante. A ver, la próxima semana presentas tu libro, La fascinación del populismo. Lo vas a presentar acá en la Ciudad de México. Sí, es el 25 de octubre, es decir, en 10 días, ¿no? ¿En 10 días? ¿no? Sí, el 25 de octubre a las 7 de la tarde en el Colegio de Saberes, que es Berlín 39 en la Colonia Juárez, muy cerca del Metro Cuauhtémoc, ¿no? Perfecto. Pues ahí te vamos a estar acompañando en la presentación de este libro que hay que leer, es una lectura obligada, sobre todo en estos tiempos. Y te agradezco muchísimo, Israel, te agradecemos mucho haber estado con nosotros el día de hoy y pues nos estaremos saludando en otra ocasión que te convoquemos para conversar sobre pues estos temas políticos en los que estamos inmersos todos los días. Pues un gusto, Jorge, muchas gracias por la invitación y les mando un saludo, María Fernanda, Jorge, Gracias. que tengan muy buena tarde. Gracias, Israel.